trata de amainar, pero sabemos que todavía, hoy y mañana con lluvia, pero nuestros panelistas ahí están firmes junto al micrófono también para emitir opiniones. Estábamos hablando de un tema dificultoso, complejo, las prácticas, la cultura que hay en nuestros servicios públicos, pero en general en el tema del Estado. ¿Ah? ¿Qué es el Estado? ¿Un botín a repartir con mis amigos? ¿Tengo la obligación de darles trabajo a todos los que me conocen? Me interesa porque así salvaguardo mi poder personal. Eh, ya han hecho una opinión Cosut Vázquez y Jairo Salcedo. Alexis Oces, por favor, también quiero su opinión. Usted también estuvo trabajando, ha estado en el Estado en algún minuto y por lo tanto conoce tal vez de lo que pasa ahí dentro. Sí, yo he trabajado en el Estado, he trabajado por mérito propio, presentando mi currículum no en una, sino en 3 ocasiones, que ando en distintas unidades dentro de lo que era mi trabajo clínico como enfermero, pero también ahora en la Universidad de los Lagos, que también es una empresa pública, que ahí entré por un currículum, es como, justo está el cupo, azares de la vida, y lo hice relativamente, yo creo que bien, por algo me ofrecieron más ahora, pero también estuve en cargos de confianza política, y no algo que desconozco, en el cual no mucha gente sabe, pero yo 2 momentos presenté mi renuncia. Y en mi caso, la renuncia no se presenta solo a la jefa, se presentaba a mi partido político. Y las 2 veces me dijeron, no, lo está haciendo bien, necesitamos que se quede. Y yo sí, yo me quiero ir. Pero usted había presentado la renuncia, por también agobiado por algún tema. Cansado en algún momento, discrepancia, uno pertenece a un gobierno y cuando está en un cargo de gobierno, yo digo, uno no puede dar su opinión afuera, ¿cierto? Y por lo tanto, muchas veces había que morderse la lengua y algo que no me acomodaba, algo que siendo candidato sí puedo marcar diferencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que si recuerdo es del libro El Príncipe, que dice básicamente cuando el príncipe se roba una fruta, permite que cualquiera saquee el palacio. Y eso los políticos, los que estamos en política, los que optamos a tener un cargo de el liderazgo, lo tenemos que tener más claro. Sobre nosotros, sobre los ojos, hay mayor presión. Tenemos que tener un comportamiento más pulcro, un comportamiento más ordenado. No tenemos que solo serlo, sino parecerlo. Ya entonces a mí me parece que la opinión de don Cristian Valenzuela, el principal asesor de José Antonio Caz, o José Caz, mejor dicho, creo que entre que es populista y es controversial, porque él lleva 20 años trabajando para el Estado. Trabajó de subsecretario en el gobierno de Piñera, trabajó para Ideas Republicanas, que es financiado básicamente con los recursos desde el Congreso, ha sido asesor legislativo, ha sido asesor jefe de gabinete. Entonces lleva 20 años, en palabras de él, parasitando el Estado. Entonces yo cuando él habla de parásitos, ¿a quién se refiere? A mí lo que me preocupa es que el Partido Republicano lleva aproximadamente un mes diciendo abiertamente que va a echar a funcionarios, y da la cifra, 100.000 funcionarios que según ellos los contrató este gobierno. Se les ha salido desmentida en reiteradas ocasiones. Las cifras que salieron estos días en DIPRES y se han planteado. En el gobierno actual, a nivel central, solo han aumentado la cifra de 5.000 y fracción funcionarios, menos de 5.500. La mayor traspaso viene desde los SLEP. El crecimiento en los últimos 20 años, de donde más ha subido, ha sido en los funcionarios de salud. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso expansivo de las necesidades de salud en el país. Entonces yo me pregunto, ¿el Partido Republicano va a venir a echar médicos? ¿Va a venir a echar enfermeras? ¿Va a venir a echar TERNs? ¿Va a venir a cerrar hospitales como lo está haciendo Milei en Argentina, haciendo que la gente se muera? Eso es lo que nos plantean cuando dicen vamos a achicar el Estado, a esta grasa del Estado. Sí tenemos que avanzar y abiertamente a decir cómo modernizamos el Estado. Y eso hay que empezar a verlo con los gremios, pero ser honesto. ¿Queremos un Estado fuerte o no queremos un Estado fuerte? Yo sí. Gracias, Alexis. Yo quisiera agregar un par de cosas más. Antes de que vengamos a hacer, vamos a plantear un tema regional. Ya. Además, mira, el artículo de Valenzuela, hay una cosa que... Hay lo que yo quería decir antes, que hay una cuestión, una patita que dejé afuera. Es cierto, esto hace mucha sintonía con la gente, porque finalmente la persona que es depositaria del servicio, la que recibe el servicio muchas veces, dice, puta, me tratan como el forro, llego al servicio, no me atienden bien. Tengo que esperar que termine de tomar desayuno alguien. Y entonces, y el problema es que después ellos, los mismos trabajadores, funcionarios del Estado, son los que salen a hablar de dignidad en el trato y todas estas cuestiones. Eso es un tema. Entonces hoy día sirve mucho como excusa para un sector como el que representa a José Antonio Cast, decir, mira, yo voy a hacer estos ajustes fiscales, los voy a hacer a través de justamente sacando la gracia del Estado.
Y eso me parece a mí que se vuelve súper poco creíble, porque en el fondo lo que dice, mira, a continuación dice, nosotros vamos a recortar 6.000 millones de dólares el primer año y medio de gobierno. Eso no es verdad, eso no lo soporta. Ningún economista serio ha sido capaz de validar esa cifra y él además ha sido incapaz, ni él ni Valenzuela, que dispara este Exocet a propósito de su artículo, han sido capaces de decir cómo lo van a hacer. Entonces me parece a mí que hay que tener cuidado en esto porque después hay que gobernar. Y resulta que después vamos a gobernar y tenemos que demostrar que efectivamente o dar fe o procurar dar fe mínima de que lo que nosotros decíamos se sostenía sobre cuestiones reales, análisis serio. Y no era solamente pura pirotecnia y no era solamente pura demagogia. Y lo que aquí uno ve es justamente un poco de eso y yo creo que eso es lo peligroso al final del día. Oiga, ¿sabes lo que me recuerda lo que tú acabas de decir, Cosud? Me recuerda un poquito, y para venirnos a la región, derechamente, porque tengo una propuesta esencial que le hacía ayer en la noche para compartir hoy día, que era opinar sobre que este tema del último informe económico que habla de un crecimiento en la región. Pero también, a propósito de este tema, quiero plantear que se me vino a la memoria también la campaña y los discursos de campaña del actual alcalde de Puerto Montt, donde también, ¿no es cierto?, después de la tremenda crisis de los 3 periodos de Gerboy Paredes, ¿no es cierto?, destituido, digámoslo claramente, llega a instalarse, digamos, un signo político diametralmente opuesto, ¿no es cierto?, representante de la derecha, del Chile Vamos, militante de Renovación Nacional, que también hablaba del tremendo problema respecto de la cantidad de funcionarios que se habrían contratado en la municipalidad en el momento determinado. Sin embargo, lo que se dio también en estos primeros meses, 6 meses, es que también el alcalde trató y logró en muchos casos instalar también a un grupo importante de gente con buenos sueldos, pero no pareciera ser que no le fue fácil tampoco despejar la otra variable, que era esta sobredotación amistoso-política que tenía la ex administración. Creo que ahí también se manifiesta de alguna manera este tema, como lo que decía Cosud quizás. Otra cosa es con guitarra, cuando estás en el poder no es tan fácil lidiar y decir yo saco aquí toda esta gente que no sirve, que no está disponible para el progreso de una ciudad, de un programa de gobierno, y realmente en ese minuto entonces es como que se enrolla la culebra y aquí no ha pasado nada y sigamos un poco haciendo lo mejor que se pueda, y creo que eso es tremendamente complejo porque es también para la ciudadanía, para los ciudadanos que van a votar por alguien, es un tema decepcionante muchas veces. Tengo esas 2 entradas para lo regional, pero quise hacerlo porque yo creo que hay algo de eso, seguimos viendo. Hay esfuerzos en la región, pero vamos, ¿quieren partir con la economía? Primero, porque también hay unos grandes relatos, pues la economía Chile se cae a pedazos, la región está muy mal, nadie tiene... Pero, caramba, hay cifras que están diciendo que el sector servicios, ¿no es cierto?, particularmente servicios y personas, 5,1 el crecimiento en el segundo trimestre del 2025, mayor consumo, pero ¿qué pasa? Poco empleo. Ahí hay un tema que sin embargo en el día a día alguna expresión tiene, y cada uno de ustedes, el candidato Oces, el jefe de campaña Salcedo, o también quien está todos los días ahí en su emprendimiento como es Cosud, tienen una noción de este tema de la economía. ¿Quiere partir don Alexis Oces con una mirada sobre este tema de la economía regional? Una región, de alguna manera, comillas, privilegiada dentro del concierto nacional. Industrias fuertes que son reconocidas y que aportan al PIB regional, pero el tema con el empleo, y hay ciertos sectores deprimidos. ¿Cómo ves tú la calle en ese sentido? ¿La gente está igual preocupada? ¿No le está alcanzando para llegar al fin de mes? ¿O puede llegar? ¿Estamos en manos de la industria del crédito, la industria financiera? A tu juicio, Alexis Oces. Nosotros llevamos años en un relato de que el país no crece y está mal. Y básicamente porque no se percibe que crezca para todos de la misma manera. Porque mientras la banca tiene grandes ganancias todos los años, cada vez más grandes, mientras la AFP a veces presenta grandes ganancias, y ahora, por ejemplo, tenemos cifras de más crecimiento económico a nivel país, pero también en la región, eso no se ve necesariamente percibido en el día a día, en el sueldo o en los ingresos de las familias. Y ahí tenemos una desigualdad, porque llevamos y vamos a posicionarnos en la pandemia. En la pandemia se dio un proceso bastante crítico en donde la acumulación de la riqueza y del capital por el
1% más rico del mundo nunca había sido tan rápido como en el último periodo. Y es básicamente porque las lógicas del comercio están cambiando. Chile se está quedando atrás de la cuarta revolución industrial y nosotros como región también. Ya lo veía hace un par de días haciendo campaña donde hablábamos con trabajadores de los procesos de acuicultura, donde un trabajador me decía, antes trabajábamos equipos de 6, 8, 12, depende del lugar, para la limpieza de las mallas en los procesos de acuicultura. Ahora trabaja uno con un robot. Y por lo tanto, echaste a 5, 7, 9 personas. Y al fin y al cabo, eso te va haciendo que haya más cesantía y que haya más acumulación de riqueza, porque al fin y al cabo, la empresa va a reducir sus costos a largo plazo. Entonces ahí es el Estado el que tiene que entrar y decir, ¿cómo vamos a entregarle elementos y herramientas a los trabajadores para que sigan siendo fructífera su vida y puedan vender su mano de obra a mejor precio? Hay una propuesta que a mí me gusta de mi candidata Janet Jara, es que ella plantea actualmente buscar unir FOSIS, ¿cierto? Cercotet, las oficinas municipales del trabajo, Sense, para tener un gran cuerpo del Estado, modernizándolo y pudiendo ponerlo a la altura de la cuarta revolución industrial, entregándole herramientas a los trabajadores, porque de esa manera vamos a poder redistribuir la riqueza. Y lo segundo es que claramente necesitamos avanzar en la negociación ramal para que haya una redistribución de la riqueza efectiva y eficiente en el país. Gracias, Alexis Oces. Don Jairo Salcedo, una mirada sobre la economía regional que siempre está tan de la mano con las decisiones políticas y con estas grandes corrientes, porque aquí los inversionistas están sentados en la mesa también mirando el territorio, está el mundo de las políticas públicas. A veces está y a veces no está el ciudadano, porque la participación a veces va y a veces no tan bien. ¿Cómo es su mirada de estas cifras? ¿Le cree a las cifras que dicen que el segundo trimestre está bien? ¿O su mirada de la calle, diaria ahí en la campaña, dice otra cosa? Bueno, son muchas cosas las que se acumulan, ¿no? Porque uno se encuentra con mucho desempleado. Efectivamente, cuando las empresas comienzan a desarrollar nuevas tecnologías, hay menos empleo. Hay un crecimiento económico en el sentido de que los servicios contratan menos gente, pero se crean más empresas tal vez, se crean más accesos a que la gente pueda consumir cosas nuevas. Por ejemplo, mi esposa me contaba que aquí en Puerto Montt antiguamente no se tenía acceso a un montón de cosas y con el crecimiento de los servicios la gente ha ido mejorando ese tipo de accesos. Y de otro lado, las cifras hay que mirarlas con pinza, porque yo me ponía a estudiar, digamos, las cifras y, por ejemplo, encontré una tendencia muy interesante. El desempleo baja en las mujeres, pero aumenta en los hombres. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que puede ser una buena noticia por un lado, es mala por otro. Correcto. Y, por ejemplo, si nos ponemos a mirar, pasamos en la región de un desempleo del 6.4% a un desempleo del 5%, y una baja del 0.7% del trimestre anterior. ¿Eso qué significa? Que si nosotros nos ponemos a mirar cómo se desarrolla el tema del empleo, Puerto Montt y la región de los lagos ha mejorado, pero cuando uno comienza a ver las cifras por pinza, se da cuenta que Osorno está al 6%, Palena está al 6.7%, y son cifras de desempleo igual altas. Entonces, lo que ocurre... Lo miraría con cautela usted. Sí, yo lo miro con mucha cautela, y lo que hay que hacer es dar pie para que se creen nuevas empresas, nuevas tecnologías, pero también para que la gente pueda acceder a nuevos trabajos. Yo sé que reinventarse es complicado, pero también las empresas que son nuevas van a estar interesadas en darles acceso a nuevos trabajadores para que ellos puedan producir. Y en ese sentido, la baja de impuestos y la facilitación de que las empresas puedan funcionar son políticas de Estado que se defienden siempre desde la derecha y que pueden mejorar en suma la confianza inversionista, para que vengan nuevas inversiones, nuevas empresas y la gente pueda generar más trabajo. Las empresas puedan generar más trabajo. Gracias, Jairo. Cosut Vázquez, una mirada ya aquí aterrizado. Cuando yo escucho a Jairo hablar de la flexibilización y la rebaja de los impuestos, empiezo a pensar en las experiencias de Estados Unidos con Ronald Reagan como presidente y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Y los dos países sufrieron déficit fiscal importante al final de sus periodos, justamente por lo mismo.
Hay que tener cuidado en eso. Yo creo que mira, yo lo que echo de menos en esta discusión, no lo digo por mis compañeros de panel, sino que porque los especialistas de cada una de las candidaturas, yo esperaría bastante más honestidad intelectual de los especialistas, honestamente. Porque mira, la semana pasada el Banco Mundial dijo que proyectó el crecimiento de Chile, un aumento del 2,1 al 2,6%. Nuestra economía. Medio punto. Entonces uno dice, bueno, son organismos a los cuales tú le echas mano, depende si te conviene o no te conviene, si ese es el gran problema. Entonces me gustaría que esas cifras se analizaran en serio. Ahora, lo que respecta, lo que tiene que ver con nuestra región, nosotros también hemos vivido tradicionalmente, sobre todo en los últimos años, me refiero yo después del retorno a la democracia, esta región, coincidentemente o no, empezó a experimentar cambios cualitativos y cuantitativos importantes en lo que se refiere a su crecimiento en materia económica. Y eso tiene que ver con cuestiones que están asociadas a la industria del salmón, por ejemplo. Si mira, puede gustarnos más, puede gustarnos menos, y podemos tener una visión crítica respecto a eso, pero nadie puede esconder de que la industria del salmón ha venido a justamente permitir ese crecimiento económico del cual echamos manos todo el tiempo. Y ahora, yo creo, honestamente, que no basta con decir hoy día que me parece a mí que Chile se ha visto, o el crecimiento de nuestro país también en materia económica se ha visto bien afectado fundamentalmente porque en estos últimos 4 años sobre todo hemos tenido personas que ideológicamente están en el gobierno y no creen en la empresa privada, no creen en el emprendimiento, y eso a mí lo hemos visto. De repente escuchamos parlamentarios del Frente Amplio decir, oiga, mira, ¿sabe qué? Demonizando la empresa privada, demonizando la actividad privada. Me parece a mí que eso es tratar de esconder el sol con un dedo. Si hoy día no tenemos emprendedores, hoy día no tenemos gente que esté disponible a invertir y no tenemos un espacio, cancha para poder actuar, porque cuando hablamos de la permisología tiene que ver con eso. Si las quejas que existen al respecto son reales y son fundadas, o sea, en regiones como la nuestra, muchas veces nos encontramos con que no hay autoridades que tomen decisiones en ese mismo sentido. Y se entraba todo ese proceso que debería ser bastante más expedito y permitir que los emprendimientos pudieran ir adelante, porque cada vez que tenemos una empresa que empieza a funcionar en nuestro país, es más empleo, y digamos, y en nuestra región es más empleo, y digámoslo claramente también, esta región, con todas las dificultades a nivel nacional, hemos visto nuestros índices en lo que se refiere a cuestiones negativas, están muy por debajo del promedio de lo que tiene que ver el país en general en su conjunto. El país, la desocupación llega al 9%, el desempleo hoy día, en promedio. Nosotros estamos en el 5%. La economía crece en un 2,5%, nosotros crecemos, o un 3%, nosotros crecemos en el último trimestre sobre el 5%. Son cifras que deberíamos tomarlas y deberían ser halagüeñas para efecto de poder observar esto y hacer, vuelvo a insistir, meternos en esta discusión, pero con bastante más honestidad intelectual. Hay un tema en la región que lo planteo aquí porque nos alcanzamos a dar una vuelta más de 2 minutos cada uno, que tiene que ver con la calidad del empleo expresado en el salario, porque efectivamente tenemos aquí una industria fuerte, poderosa, con un gran mercado, segundo producto de exportación del país, pero que sin embargo en general la región también tiene salarios bajos, y eso es más bajos que otras regiones. Ese es un tema que preocupa, me imagino, a Alexis Oces. Sí, el tema de los salarios y básicamente el cómo se va teniendo la retribución del trabajo diario es fundamental, porque al fin y al cabo no puede darse o se da la situación donde hay gente que dice, ¿sabes qué? Prefiero no trabajar porque es tan poco lo que me pagan que no me alcanza para vivir, ni siquiera para sobrevivir. Entonces, ahí yo vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que dar un salto adelante respecto a cómo se promueve el trabajo en la empresa privada, y ahí Janet Jara ha sido súper enfática. El Estado no da trabajo. El que da trabajo es el sector privado, y el Estado debe promover y entregar las herramientas y los elementos para que el sector privado, cumpliendo la norma, ¿cierto?, le dé trabajo digno de calidad a la gente. ¿Lo que dijo Cosur le hace sentido, entonces, Alexis? ¿O no ese tema de que hay gente que aparentemente en el gobierno no está interesado en abrirle ni una ventana a las inversiones y eso? Es que desgraciadamente yo creo que tenemos gente en política que en su vida trabajó. Y hay que decirlo, o sea, tenemos gente en su vida que llegaron a posiciones de poder, incluso en sus partidos, y han sido candidatos, son candidatos, y irónicamente no han agarrado la pala.
Entonces, cuando uno viene de clase trabajadora y ha tenido que trabajar incluso desde la adolescencia, en negro muchas veces, sabe que el que da trabajo es el sector privado. Y cuesta. Y ahí hay que ver cómo el Estado se actualiza, fortalece y se vuelve un ente competitivo ante un mundo globalizado. Entonces, por ejemplo, yo siempre he encontrado una contradicción. Hubo un periodo en que desde un organismo, creo que era Sense, se promovían los food truck, que la gente tuviera su propio food truck. Sus Pero carritos. una vez salía el carrito, no tenía permiso de la MUNI. La Seremía de Salud no te da permiso para funcionar. El Servicio de Impuestos te decía, no, usted no puede cumplir con esta norma. Entonces ahí teníamos un Estado que funcionaba todo el lote, todo desordenado, cuando no tenías una planificación estratégica. Y aquí hay que tener una planificación de cómo potencias cada una de las regiones desde un proceso de descentralización, fortaleciendo el Estado de mano y de aliado de los privados. Y ahí hay que mirar muy bien a China. China juega con las empresas público-privadas, en donde juega con aliados estratégicos para pensar un país a 50 años. Gracias, Alexis José. Quisiera agregar algo más Sí, al por respecto favor, del tema también, usa porque el tiempo y después se me termino. quedó en el Ya. tintero el tema de la ley Lafkenche. La Ah, semana a pasada propósito de también, se tema rechazó una petición que se había hecho de 56.000 hectáreas. Una ENPO que está compuesta por Todo el tres seno de comunidades Reloncaví, indígenas, todo el seno de desde Reloncaví. Huelmo hasta Chaicas. ¿Sabe qué? Me parece que esto es la hueca en pelota. Porque eso finalmente, yo entonces ahí donde vuelvo a insistir, parlamentarios queridos, hagan la pega, revisemos esta norma. Quizás en algún minuto se hizo sobre la base de un escenario que no logramos dibujar muy bien, pero es bueno y es importante echar pie atrás y revisar esto, porque me parece a mí que imagínate que hubieses aprobado todo esto. No. Mira lo que quedamos. Entramos Mira en default, entramos mira, en un default ese es el económico. tema. Entonces, perdónenme, pero yo creo que cuando yo insisto, aquí hemos tenido un gobierno que no son amigos del emprendimiento, no son amigos de reactivar la economía a través de la actividad privada. Creen que el Estado todo lo puede. Y en eso también tu partido, Alexis, también hace mucho de eso, creer de que el Estado es todopoderoso y todo lo puede. Y las experiencias que hemos tenido en otros países, en donde las personas creen que es el Estado el que lo va a resolver todo, lo que conocemos al final es pura pobreza y eso le hace daño finalmente a la sociedad en su conjunto. Gracias. Jairo Salcedo, su mirada sobre estos acontecimientos regionales, según colocar, ¿no es cierto?, la ley de espacios marítimos costeros de pueblos originarios, controversial, alguien quiere administrar todo esto, pero efectivamente eso implica dejar al 95% de la población de todo este territorio geográfico sin posibilidades de usarlo económicamente también. ¿Qué cree usted? Bueno, revisar una ley así siempre requiere mucho cuidado porque generar un espacio donde estás cediendo tanto es complicado. Así que yo diría que hay que revisar las leyes, hay que verlo con mucho cuidado, con mucha cautela y requiere más discusión pública. Respecto del empleo, lo llevo al tema del empleo, de la calidad del empleo expresado en la remuneración. ¿Cómo ve eso en la región? Bueno, es complicado porque yo conozco de primera mano todo lo que son los salarios que se ofrecen para muchos de los empleos. ¿Y usted diría que son bajos? Bajos. Son bajo bajos. La línea de flotación para vivir una familia, diría usted. Sí, totalmente. O sea, empleos que incluso ¿Qué te pasa dan ahí, Jairo? el mínimo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Mucho pago impositivo, o a veces la región no da para que esos servicios generen más dinero y por lo tanto el empresario te pueda ofrecer un poquito más. Son muchos factores los que hay que analizar. A veces tienen que pagar muchos impuestos los empresarios y por lo tanto sus ganancias tienen que bajar. Por ejemplo, también pasa mucho que las empresas que están en una región generan apenas lo mínimo para subsistir y apenas pueden pagarte lo que te ofrecen y nada más. Entonces, son muchos factores. Gracias, Jairo. Estamos listos. No sé si Alexis Sí, a mí me fue gustaría- mencionado por el tema del partido. Me gustaría brevemente, replicar, 30 básicamente, segundos. pensar que el Partido Comunista sigue pensando en la tesis de los años 40, 60, donde los
el socialismo planteaba que todo lo va a hacer el Estado, es quedarse obsoleto. Habemos varios que nos planteamos como postcapitalistas y creemos que para poder avanzar a un país, a un Estado, a una sociedad que redistribuya la riqueza, tenemos que avanzar más allá del capitalismo, y eso significa construir riqueza para poder redistribuirla. Ahí, a mí me gusta mucho la lógica de que el Estado y los privados en conjunto pueden ir avanzando. El Estado plantea el objetivo, los privados ponen todo su esfuerzo para llevarse su ganancia, pero redistribuir la riqueza, y de esa manera todos vivir mejor. Gracias, Alexis Oces. 10:31. Gracias, don Jairo Salcedo. Gracias, don Cosut Vázquez. Gracias, Alexis Oces, por acompañar este lunes 13. Nos encontramos en una semana más para seguir conversando los temas de interés internacional, nacional y local. Gracias a todos, ¿eh? Que estén muy bien. Buena semana. Nosotros vamos a la pausa. Primer café de cooperativa. Ya volvemos.